Hola amigos de Autopista, bienvenidos a este video donde vamos a ver las fuerzas de resistencia. El objetivo de este video es conocer las fuerzas de resistencia y también van a ver la definición matemática de cada una de las fuerzas de resistencia que hay. Las aplicaciones de estos conocimientos se usan para calcular la fuerza mínima necesaria que necesita su motor, por ejemplo, para poner en movimiento su vehículo. Esto es muy importante cuando tienen proyectos pequeños estilo mini baja o Fórmula Student, que es la Fórmula 1 para estudiantes. Y en la aplicación en la industria automotriz, mucho de esto se desarrolla para o se utiliza para una definición básica de un componente. Eso quiere decir cuáles son las características mínimas que tiene que tener un componente y también para optimizar su diseño. Y eso se aplica a neumáticos, en aerodinámica, que viene siendo el diseño del vehículo en sí, tren motriz, también cuestiones de peso del vehículo y otros componentes que ustedes quieran agregar. Bien, para las fuerzas de resistencia, algo muy importante, el peso del vehículo tiene una relación directa con las fuerzas de resistencia. Entonces vamos a empezar con la fuerza de resistencia a la rotación de los neumáticos, la fuerza aerodinámica, la fuerza del gradiente, eso quiere decir si tienen un plano inclinado, si van de subida o bajada, y aquí tienen la fórmula general, que es la fuerza de resistencia es igual a la sumatoria de todas estas fuerzas, que como les mencioné es resistencia a la rotación de los neumáticos, a la fuerza aerodinámica, la fuerza del gradiente y la fuerza de aceleración, que tiene que ver con el tren motriz y también con algunos componentes de su vehículo. Entonces vamos a ver fuerza por fuerza en este video. Bien, la resistencia a la rotación la vamos a definir en base a la velocidad del vehículo y cuánta fuerza se requiere. Entonces la fuerza o la resistencia a la rotación a nivel teórico se mantiene constante hasta una velocidad de 210 kilómetros por hora. Esto en la vida real no es así. En la vida real, mientras más se aumenta la velocidad, la resistencia a la rotación va aumentando un poco, dependiendo de la construcción, tamaño y compuestos químicos del neumático. Claro que todo eso varía entre un neumático y otro, pero para cuestiones teóricas se va a manejar constante la resistencia a la rotación hasta los 210 kilómetros por hora. De ahí se tiene una elevación exponencial debido a la deformación de onda del neumático. Esto se entra un poco más a fondo en el video de cómo funcionan los neumáticos. Entonces, si quieren revisar ese video, se trata un poquito más a detalle la fuerza o la resistencia a la rotación de los neumáticos. Y la fórmula es el peso del vehículo multiplicado por el coeficiente de la resistencia a la rotación. Y bien, ¿y cómo se calcula ese coeficiente? Aquí hay un esquema de cómo se calcula. Aquí hay un neumático sobre un rodillo, y ya sea que se activa el rodillo girando o el neumático, hay diferentes arreglos, y entonces se puede medir la fuerza a la resistencia tanto en el neumático como en el rodillo o en el motor eléctrico. O sea, hay muchos métodos, y así es como se ve en la vida real un método de pruebas. Aquí pueden ver el neumático girando sobre el rodillo, y ya sea que midan la resistencia aquí o en el rodillo, y bueno, ahí como pueden ver hay otros tipos de mediciones. Por cierto, esta prueba se hace en Europa porque todos los neumáticos tienen o vienen especificados cuál es su resistencia a la rotación, cuál es su desempeño o frenado sobre piso mojado y su nivel de acústica. Entonces hay una prueba establecida aquí en Europa donde entonces se miden los neumáticos y con eso categorizan a los neumáticos con su resistencia a la rotación ABC, donde A viene siendo una menor resistencia, quiere decir que eso es mejor para el consumo de combustible, y si tienen una letra D o E, quiere decir que el neumático tiene mucha resistencia a la rotación y por lo tanto les va a consumir más combustible. Entrando a la fuerza aerodinámica, como pueden ver, hasta los 40 kilómetros por hora tienen una distribución más o menos del 50%. Eso quiere decir que el 50% de la resistencia a la rotación viene de los neumáticos o de la resistencia total, y el otro 50% viene siendo de la fuerza aerodinámica. Eso es en términos generales. Y si tomamos el ejemplo ahora unos 60 kilómetros por hora, a partir de esta velocidad la fuerza aerodinámica es la predominante. Entonces esta fuerza es muy importante cuando quieren ver o cuando están diseñando un vehículo,
y que tiene que tener buenas propiedades y que tiene que tener bajas emisiones en combustible, la fuerza aerodinámica es algo muy importante. Y también hay un video de Alejandro Bagni donde se entra un poco más a detalle sobre la fuerza aerodinámica y otro un poco más avanzado sobre la fuerza vertical aerodinámica. O sea que hay dos videos por si los quieren ver, les voy a poner el enlace en los comentarios. Y como pueden ver, mientras más se avanza o mientras más se tiene velocidad, esta fuerza viene siendo prácticamente exponencial. Aquí por la gráfica se ve lineal, pero realmente viene siendo exponencial porque la fórmula de la fuerza aerodinámica se define de esta manera, como pueden ver aquí, y tiene que ver con la velocidad al cuadrado. Entonces, teniendo una velocidad al cuadrado, claro que esta curva o esta fuerza de resistencia tiene comportamiento de una fórmula cuadrática. Entonces, aquí como pueden ver, la fórmula es un medio del coeficiente de resistencia, que es el drag. Ahorita lo van a ver más o menos a qué se refiere eso, por la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado y por el área frontal del vehículo. Entonces aquí, para que puedan ver un ejemplo, el área de estos dos vehículos es similar, o sea, son 3 metros cuadrados en cada uno, pero su coeficiente de resistencia, como pueden ver, el vehículo D tiene una forma un poco más aerodinámica, por lo cual su coeficiente de resistencia es mucho menor que el de arriba. Entonces, por ejemplo, el vehículo A viene siendo como tractocamiones, como vehículos antiguos que tienen una resistencia aerodinámica mucho más grande contra vehículos, por ejemplo, deportivos. Y bueno, un vehículo deportivo, incluso aquí la área es más pequeña porque también vienen siendo más bajos. La siguiente fuerza es la fuerza al gradiente y esto tiene que ver con el peso del vehículo multiplicado por el seno del ángulo de su pendiente. Entonces así es como se calcula. Si ustedes tienen una pendiente, tienen un ángulo, entonces el peso del vehículo multiplicado por el seno de este ángulo les daría la fuerza de resistencia que ustedes tienen al avanzar. Y dependiendo de los caminos, también esto se podría incrementar, pero bueno, aquí estos modelos ya serían un poco más dinámicos porque también tendrían más deformación del neumático y ya son modelos un poco más complejos, pero para cuestiones teóricas, la fuerza de resistencia del gradiente es solamente el peso por el seno del ángulo. La siguiente fuerza es la fuerza de la aceleración. Aquí suponemos que tenemos 4 velocidades. Entonces, mientras más baja es la velocidad, primera, segunda, tercera y cuarta, se tienen más momentos de inercia. Por lo general, entonces tienen más resistencia en la primera velocidad a comparación de la última velocidad. Sin embargo, mientras más van avanzando y también por la suma de las otras fuerzas, va aumentando la fuerza de resistencia. Aquí pueden ver en general más o menos a qué se deben las fuerzas de resistencia de la aceleración. Entonces tienen momentos de inercia, por ejemplo, de su motor. Si toman en cuenta que un motor de combustión interna tiene que estar girando alrededor de unas 800 o 950 revoluciones por minuto para solamente contrarrestar las fuerzas que necesita para mantenerlo encendido. Luego tienen pérdidas o fuerzas de energía debido al embrague. Aquí tienen su caja de transmisión que también por el movimiento de engranes, en momentos de inercia hay pérdidas. Y luego tienen su flecha que llega a su diferencial. En toda esta parte hay pérdidas también. Y de aquí llega a sus rodamientos, a las ruedas. Y en todas estas líneas, en todos estos componentes también hay unas pérdidas de fuerza. Entonces aquí se puede calcular más o menos una pérdida de energía entre el 60 al 90% dependiendo de sus vehículos, qué tipo de vehículos tienen y todo eso. Y la energía disponible es entre un 10 y 40%. Entonces esto es un poco difícil de calcular ya que cada vehículo tiene una configuración diferente y de marca a marca son configuraciones totalmente diferentes, pero eso en general les daría la fuerza de la resistencia total que ustedes tienen, que como les mencioné es ligada a los neumáticos, a la fuerza aerodinámica, al piso, que es la fuerza gradiente, y la aceleración que acaban de ver aquí. Entonces esta es la fuerza mínima que ustedes necesitan vencer para que el vehículo se mantenga en movimiento e incluso tenga una aceleración. Y bien amigos, aquí hay otra vez el resumen en general de todas las fuerzas que se acaban de explicar. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no se les olvide darle me gusta al video. Y si no se han suscrito al canal, consideren en hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.